conocemos, además de leyendo la palabra, de todas las cosas que hace, de todas las cosas que Él puede hacer. El Espíritu Santo de Dios lo conocemos en esos momentos de intimidad, en esos momentos donde le decimos: Espíritu Santo, habla mi vida, dime qué quieres. Y por un momento guardamos silencio, y por un momento acallamos no solamente nuestra boca, nuestra mente, nuestra alma, sino todo nuestro ser, y esperamos en silencio a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va a dar. Y es lo que tú puedes escuchar y lo que tú puedes percibir cuando tú guardas completo silencio, cuando tú dejas de hablar. Dice la palabra de Dios que en un momento Elías, si mal no recuerdo, él necesitaba, él estaba prácticamente como escondiéndose de Dios, huyendo de Dios. Y dice la palabra de Dios que él estaba pidiendo a Dios que le hablara, pidiendo a Dios, necesitaba una palabra de él. Y dice que hubo un viento impetuoso, como un tornado, un huracán, un viento impetuoso que daba contra las peñas, contra las rocas, y rompía las rocas. Y dice la palabra de Dios que en ese viento impetuoso, aunque Elías estaba esperando escuchar, seguro él pensó: ahí está Dios, ahí Dios me va a hablar, ahí viene. Pero dice la palabra de Dios que ahí no estaba Dios. Luego dice que hubo un terremoto, un fuerte terremoto, un fuerte temblor que temblaba y estremecía todo. Y yo me imagino que Elías pensó: listo, ahí Dios me va a hablar porque viene Dios, en la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que ahí tampoco estaba Dios. Y dice después que hubo un viento apacible, un murmullo, un silencio, un viento que casi no se podía escuchar, como un silbido, un momento donde solamente escuchaba como el viento. Y dice la palabra que ahí estaba Dios, ahí estaba la respuesta que Dios tenía para Elías. Y Elías era un hombre de poder, un hombre de unción del Espíritu Santo, que estaba acostumbrado a hacer descender fuego del cielo, que estaba acostumbrado a ver grandes proezas de Dios. Y yo me imagino que por eso él estaba acostumbrado a que la voz de Dios viniera en grandes cosas, en cosas tempestuosas, en cosas impetuosas, en cosas grandiosas. Pero Dios le estaba enseñando: yo también estoy en el silencio, yo también estoy en la calma, yo también estoy cuando tú callas tu alma, tú me puedes oír. Y si Elías aún no escuchaba la palabra de Dios y aún él quería morir porque prácticamente le había pedido a Dios que le quitara la vida, era porque Elías no había aprendido a escuchar la voz apacible del Espíritu de Dios. Estaba acostumbrado a ser usado grandemente, pero no se había dado cuenta que no había dado tiempo de que el Espíritu le hablara con esa voz apacible, con esa voz que solamente puedes escuchar en el sonido. Y muchas veces estamos acostumbrados a orar, a interceder, a gemir, a pedir, a clamar, a gritar: Espíritu Santo, a guerrear, a interceder. Pero ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestras vidas para escuchar la voz del Espíritu Santo en silencio? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestro tiempo de oración para callar un momento, para dejar de hablar y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que hable? Para decirle a nuestro corazón y a nuestra alma: cállate un momento, cállate un momento, y dejar que el Espíritu de Dios sea el que hable en nuestra vida. Y en ese silencio, en ese viento, en ese sonido del silencio, el Espíritu Santo de Dios habla. En ese silencio el Espíritu Santo de Dios consuela. Porque hay mucho dolor también en nuestros corazones que muchas veces no sacamos. Hay mucho dolor en nuestro corazón que muchas veces orando no le decimos a Dios. Hay muchas cosas que hay en nuestros corazones que a veces ni siquiera nosotros sabemos que están. Cuando nosotros decidimos callarnos un momento y decirle: Señor, no sé qué decir, pero tú sí sabes qué decir. Y cerramos nuestra boca y abrimos nuestros oídos. El Espíritu de Dios saca todo eso que está en nuestro corazón. Y usted puede hasta comenzar a llorar y a quebrantarse sin saber por qué. Es porque el Espíritu de Dios está trabajando y está sacando esas amarguras, esas raíces de dolor que todavía hay en nuestro corazón, que aún no nos hemos dado el tiempo de sacar, y está limpiando. Así como cuando usted limpia una casa, que saca todo, que saca todo lo viejo y se da cuenta de cosas que habían en ese lugar y dice: ¿qué es esto? Yo no me acordaba que tenía eso por acá, y lo bota y otras cosas. Así el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el silencio. Cuando usted dice: yo me voy a callar
y voy a guardar silencio y voy a dejar que el Espíritu de Dios trabaje. Y Él comienza a encontrar cositas que ni siquiera nos acordábamos que había. Él nos comienza a traer a la mente cosas que nosotros no sabíamos que había en nuestro corazón, que nos ha traído dolor. Y solo el Espíritu Santo puede sanar ese corazón profundamente, porque dice la palabra que en medio de la oscuridad, del desorden y del vacío, Él se movía. Y aunque hay muchas partes de nuestro corazón que aún están vacías, hay muchas partes de nuestro corazón que aún tienen desorden, que aún hay oscuridad, el Espíritu Santo puede entrar a ese lugar y traer luz y traer paz. Nunca camine en los caminos de Cristo creyendo que ya su corazón está completamente sano. Nunca camine creyendo de que ya no hay nada, de que ya yo estoy... Estamos completos en Cristo, sí, por la obra de Él. Pero en nuestro corazón siempre van a haber cosas que aún necesito. Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que aún tienes que sacar? Decía David: Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay algo en mí. Así debemos decirle todos los días: Espíritu Santo, examina. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay que aún tienes que sacar? ¿Qué hay que aún yo no me he dado cuenta? Sácalo, limpia. Conocer al Espíritu Santo en el silencio es lo más hermoso, porque cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando tú lo conoces no solamente por lo que dice la palabra, sino por el tiempo que tú pasas con Él. Porque tú puedes conocer a una persona sabiendo cómo se llama. Usted me puede conocer a mí. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Jesús Antonio Pérez Marín, soy venezolano, tengo 30 años, nací en el estado de Anzoátegui, en la ciudad de Puerto La Cruz, a la costa, en el mar Caribe. Y usted puede conocer muchas cosas de mí, mi esposa puede conocer mucho de mí, mi mamá, pero nadie va a conocer tanto por lo que sabe de la persona que por el tiempo que pasa con esa persona, por el tiempo que vive. Conoce lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada, cuando se molesta, cuando no se molesta, cuando se entristece, cuando no. Usted puede saber mucha palabra, mucha Biblia y leer, pero si usted no pasa tiempo de intimidad a solas con el Espíritu Santo, usted no va a conocer lo que realmente le agrada y no le agrada, lo que le entristece o lo que no le entristece. Y cuando usted conozca al Espíritu Santo cada día, usted tenga una intimidad con Él, debería ser cada día, pero realmente somos sinceros que muchas veces hay días que no tenemos, muchas veces oramos, sí, pero no tenemos como ese tiempo de intimidad. Pero cada vez que podamos apartar, este va a ser un tiempo de intimidad donde nadie me va a molestar. No importa que se pare un poco más temprano que los demás o se acueste un poco más tarde para que nadie lo moleste y pueda tener ese tiempo en donde usted escuche, no donde usted hable, sino donde usted escuche lo que el Espíritu Santo le tiene que decir. Tal vez las primeras veces usted no va a escuchar nada, pero igual el Espíritu Santo está haciendo, igual el Espíritu Santo está hablando, y usted va a ir practicando esa intimidad y sus oídos espirituales van a comenzar a abrirse. Usted cada día más va a escuchar la voz del Espíritu Santo, y tal vez a algunos le puede hablar con voz audible y tal vez a otros le puede hablar de otra manera en su corazón, y usted sabe, ese es el Espíritu Santo que me está hablando. O después que termine y se acuesta a dormir, el Espíritu le habla por un sueño, y usted se da cuenta, ese es el Espíritu Santo que me habló. La respuesta del Espíritu Santo. Y usted lo conoce. Y cuando usted conoce íntimamente al Espíritu Santo, nadie que se pare de aquí le va a venir a hacer cuentos raros ni extraños, porque usted dice, no necesita decir Espíritu de discernimiento, actívese, no, porque ya el discernimiento vive en usted. Muchas veces vemos los dones del Espíritu como algo supersticioso. Yo tengo el discernimiento, yo tengo la paz. No, cuando usted vive con el Espíritu Santo, eso es algo natural en usted ya. Usted automáticamente se da cuenta, no, eso comienza a orar, y porque usted se da cuenta, porque el Espíritu Santo está allí, y es el Espíritu Santo que usted le muestra, lo guía y lo convence, y no deja que nadie le venga a hablar cosas que no son y engañarlo.